En este vídeo vamos a resolver un par de problemas, uno de ellos que se resuelve utilizando las tablas para la determinación del tamaño de la muestra y otro de ellos en el que tendremos que aplicar las fórmulas que ya conocemos. En este primer problema lo que nos dice es que se va a llevar a cabo un estudio sobre la eficacia de las matemáticas. En concreto este es un dato de contexto sin más, pero lo que es relevante es que nos dice que se va a llevar a cabo en sexto de primaria en la Comunidad Foral de Navarra, donde el número de alumnos en ese nivel educativo es de 6.000, lo cual quiere decir que estamos en una situación de población finita. La primera de las preguntas que se nos plantea es respecto al error que se podría cometer, es decir, no al error que se podría cometer, sino al tamaño de la muestra que habría que tomar en el caso de la estimación de proporciones para no cometer un error mayor del 3% y con un nivel de confianza correspondiente a z igual a 3, que es exactamente 99,7%. Entonces esto es muy simple, venimos a la tabla para la determinación del tamaño de la muestra, teniendo en cuenta la amplitud de la población, poblaciones finitas. Verificamos que estamos efectivamente en la tabla del 99,7% y basta entonces determinar la amplitud del error que fija el problema, que es 3%, y venir aquí en la amplitud de la población, bajar hasta encontrar el valor 6.000, que es el que corresponde a nuestra población de referencia en el problema. Eso significa, siguiendo intersectando fila y columna, que el valor que nos piden es exactamente 1.765 estudiantes que habría que seleccionar aleatoriamente. Es decir, que en una población de 6.000 sujetos, estudiantes en este caso, para no cometer un error superior al 3%, en el caso de una población 6.000, el tamaño de la muestra habría de ser de 1.765. La segunda parte del problema lo que nos dice es un problema similar, pero lo que hacen es cambiar el error, y el margen de error ahora será del 5%, y el nivel de confianza equivalente a z igual a 2. Bueno, sabemos que z igual a 2 es exactamente el 95,5% margen de confianza, y nos hablan de un error del 5%, la población sigue teniendo el mismo tamaño, por tanto, intersectando estos dos valores, nos encontramos exactamente con que la respuesta al problema que nos piden es 375. Una vez más, habríamos de tomar 375 sujetos aleatoriamente de esa población para no cometer un error superior al 5% con este nivel de confianza. Este segundo problema se refiere también a la determinación del tamaño de la muestra en el caso de una población finita, puesto que se está haciendo un estudio en la Universidad Complutense donde nos dice que el número total de alumnos para la población de referencia es 3.134. Por otra parte, nos da un contexto de qué es lo que se va a medir y lo que nos dice que la variable tiene, por lo que sabemos del curso anterior, una valoración media de 6,7 puntos y una desviación típica de 1,5 puntos, valores que podemos tomar como valores poblacionales. Por otra parte, nos dicen que no quieren cometer un error mayor de 0,1 puntos. Hay que tener en cuenta aquí que 0,1 puntos está en las mismas unidades de la variable, por tanto, se refiere a un valor absoluto. Luego, el otro dato que hay que tener en cuenta es que el nivel de confianza es del 95,5%. Pues bien, no disponemos de tablas para resolver este problema, pero podemos hacerlo con las fórmulas que conocemos. En primer lugar, vamos a anotar aquí los datos disponibles, donde el tamaño de la población es 3.134. Por otra parte, nos dice que la media, aunque no la usaremos ahora directamente, es 6,7 puntos. Y la desviación típica, que la vamos a tomar como desviación típica de la población, es 1,5 puntos. Por otra parte, el otro dato a considerar es que el error absoluto, por eso pongo E mayúscula, no puede ser superior a 0,1 puntos,
y finalmente el nivel de confianza del 95,5%, que equivale a z igual a 2. Pues bien, la fórmula del tamaño de la muestra n es igual, para el caso de las poblaciones finitas, a z cuadrado, como recordamos, por sigma cuadrado de x por np dividido por e cuadrado, que multiplica a np menos 1, más z cuadrado por sigma cuadrado de x. Bien, pues es bien simple, lo único que tenemos que hacer es sustituir porque tenemos todos los valores. Entonces ahora será 2 elevado al cuadrado, es importante no olvidar los cuadrados, por 1,5 elevado al cuadrado. Tomamos este valor como valor poblacional porque nos habla de que esa es la desviación típica en un estudio anterior, multiplicado por 3.134, que es el valor del tamaño de la población, dividido por 0,1 al cuadrado por 3.133, que es np menos 1, más 2 al cuadrado por 1,5 al cuadrado. Pues bien, resolviendo esa expresión, tenemos un valor de 699 estudiantes. Es decir, que en las circunstancias del problema, para estimar valores medios, habríamos de obtener una muestra de 699 sujetos para no cometer un error mayor de 0,1 puntos. Vamos a añadir algo que el problema no nos pide, y es calcular la magnitud del error que hemos cometido. Es decir, cómo es de grande un error de 0,1 puntos cuando la medida es de 6,7. Bueno, eso es el error relativo, y el error relativo lo calcularíamos sencillamente dividiendo el error absoluto, que es 0,1, por la medida, que es 6,7, y esto lo multiplicamos por 100 para expresarlo en tantos por ciento. Y esto es aproximadamente 1,5%. Este es el error que hemos cometido. En otras ocasiones lo que nos pueden decir es que calculemos el tamaño de la muestra para un determinado error, expresado no en valores absolutos, sino en valores relativos. Por ejemplo, supongamos que nos hubiesen dicho que determinemos el tamaño de la muestra, pero que el error no sea un error superior al 10%. Bueno, como la medida era 6,7, lo que tendremos es que calcular el 10% de 6,7. Entonces, esto es exactamente el error absoluto, que es 0,67. Y este es el error con el que operaríamos. Un error de 0,67 es un error, como acabamos de ver, del 10%. El error que hemos cometido en la resolución anterior era un error de 0,1, que equivale a un error relativo, lo acabamos de ver hace un instante, al 1,5%. Por lo tanto, lo único que hay que tener es cuidado para saber si el error que ingresa en la fórmula siempre es absoluto. Si nos dan el error relativo, tenemos que hacer la conversión oportuna. Otras veces nos podrían decir que calculemos el tamaño de la muestra, pero teniendo en cuenta que se quiere reducir el error un determinado porcentaje. Calcularíamos el valor absoluto y el nuevo error, E' será igual al error que teníamos menos el error que hubiésemos calculado con el dato que nos diesen en el problema. De esta manera es fácil resolver cualquiera de las situaciones que nos presenten. Eso sí, es muy importante tener en cuenta que el error absoluto está directamente referido a las unidades de la medida, y que el error relativo es una relación entre el error absoluto y la medida, expresado generalmente en porcentajes.